Hola amigos, iniciamos. Hoy día la lectura de un nuevo evangelio, pero hay que hacerlo con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por los ancianos. Oremos para que la fortaleza y paz de Dios sean derramadas sobre los ancianos. Oremos para que sean honrados y cuidados, para que así la soledad pueda ser desterrada con amistades duraderas y vínculos familiares fuertes. Oremos por la gracia y la fuerza para lidiar con la enfermedad, para que los últimos años sean valiosos, reflejando la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, del todo mal. Oremos por los ancianos que están viviendo solos y sus hijos muchas veces los abandonan, para que Dios se compadezca de los ancianos y sus últimos días sean alegres, que las personas que los cuidan tengan paciencia con ellos, les den mucho amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Juan. Este Evangelio según San Juan fue escrito por el apóstol Juan, el apóstol más joven. Se dice que más o menos a los 15 años él siguió a Jesucristo, porque cuando Jesucristo pasó por el lago, llamó a sus apóstoles y entre ellos estaba Santiago y su hermano Juan. Santiago, conocido también como el mellizo, porque cuentan que Santiago se parecía mucho a Jesucristo. Y también eran conocidos como los hijos de Zebedeo, y también les decían los hijos de Boanerges. Boanerges, les decían los Boanerges, los hijos del trueno, porque tenían mucha fuerza, tenían mucho ímpetu, eran muy apasionados, porque en la escritura, cuando Jesucristo estaba caminando y entrando a un pueblo, un pueblo donde ellos no debían de entrar, los samaritanos, porque los samaritanos eran judíos, pero habían regresado de Babilonia con costumbres de los babilonios y habían llevado a su pueblo. Los samaritanos habían llevado a su pueblo ídolos babilónicos y se habían separado de los judíos, y inclusive ellos tenían su propio templo y los samaritanos no se podían ver con los judíos. Y Juan dijo: ¿y por qué no los quemamos y los desaparecemos? Haz llover fuego. Haz llover, le dijo a Jesucristo. Juan le dijo a Jesucristo: haz llover fuego sobre ellos y que desaparezcan de la tierra de una vez. Así era Juan, aquel apóstol que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesucristo y pudo sentir el palpitar del corazón del Hijo de Dios. Pudo reclinar
su cabeza en el pecho de Jesucristo. Pudo sentir latir su corazón. El apóstol más joven. A las finales, Juan, como los romanos lo quisieron matar, lo pusieron en el centro de una paila que estaba llena de aceite. Lo querían desaparecer, hacerlo cocinar con aceite y que queden sus huesitos. Pero por obra divina, Juan entró a la paila y no le pasó nada. No lo podían matar. Entonces fue expulsado a la isla de Patmos. Y ahí en la isla de Patmos, Juan el apóstol empezó a escribir sus cartas y las mandaba ciudad en ciudad. Pero este Evangelio de San Juan está escrito para responder ha sido escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Otros evangelios están escritos para responder a algunas preguntas, pero este evangelio está escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Siendo Jesús el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, no vino para solamente enseñarnos a ser mejores o más religiosos, sino para transformar la creación y para hacer de nosotros los verdaderos hijos de Dios. Este evangelio recoge solamente 7 milagros, entendiendo que el número 7, desde el primer libro de la Biblia, del Génesis, dice: y Dios hizo todas las cosas en 6 días, pero al 7º día descansó, entendiendo que el número 7 es el número de la perfección, entendiendo que Pedro le pregunta a Jesucristo: ¿cuántas veces debemos perdonar? Y Jesucristo le dice: 7. 7, no solamente 7 le dice, sino 70 veces 7, que significa perdonar siempre. Entendiendo que también Jesucristo le hizo un milagro a un sirio, el sirio Naamán. Este sirio sufría de lepra, pero sabemos que Jesucristo fue enviado al pueblo de Dios, a los hijos del padre Abraham, a los judíos, no a los sirios. Entonces, por ejemplo, no a los cananeos, porque él le dice a la cananea: ¿cómo le voy a dar el pan que es para los hijos a los otros grupos que no son del pueblo de Dios? Entendiendo eso, ¿no? Pero Naamán, que era sirio, sufría de lepra y él quería sanarse. Y le dicen: en Jerusalén hay un hombre que hace milagros, que cura. Y entonces este sirio Naamán pasa a Siria y se va hasta Jerusalén. Y Jesucristo le dice: báñate en el río Jordán. Y él se baña 7 veces para poder ser curado de la lepra. Y se cura, pero se baña 7 veces, entendiendo que este número 7 es muy importante para la Biblia desde el inicio de la palabra de Dios. Y Juan va a recoger el número 7, contando 7 milagros de Jesucristo. No 5, sino 7 milagros de Jesucristo. Solamente 7 milagros. Y es Juan el que muere muy anciano ya en la isla de Patmos.
Juan capítulo 1. La palabra de Dios se hizo hombre. En el principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio, por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que llegó a ser tiene vida en Él, y para los hombres esta vida es luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencer la luz. Vino un hombre de parte de Dios. Este se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, como testigo de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, pero venía como testigo de la luz, porque la luz llegaba al mundo, la luz verdadera, que ilumina a todo hombre. Ya estaba en el mundo, y por él se hizo el mundo. Este mundo que no lo conoció, vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió ser hijos de Dios. Estos son los que creen en su nombre, pues aquí se nace sin unión física, ni deseo carnal, ni querer de hombre. Estos han nacido de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único, cuando su Padre lo glorifica. En él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad. Juan le dio testimonio, pues proclamó: es este del que les decía, él viene después de mí, pero ya está delante de mí, porque era antes que yo esa plenitud suya. Abro paréntesis. Acá dice: en el principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio, pero Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. En la creación del Génesis también narra algo parecido. En el principio era el Verbo, en el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las olas. Pero Dios es Jesucristo. Jesucristo está en Dios. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. El que llega a Jesucristo conoce al Padre. Cierro paréntesis. Primera parte. Jesús se da a conocer por sus señales. Juan Bautista presenta a Jesús, el Cordero de Dios. Este es el testimonio de Juan respecto de Jesús. Los judíos de Jerusalén habían enviado donde Juan algunos sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿quién eres tú? Juan aceptó decírselo y no lo negó. Declaró: yo no soy el Cristo. Le dijeron entonces: ¿quién eres? ¿Elías? Contestó: yo no soy Elías. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Le preguntaron de nuevo: dinos quién eres, para que llevemos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como lo anunció el profeta Isaías. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Le hicieron esta pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Les contestó Juan: yo bautizo con agua, pero hay uno en medio de ustedes a quienes no conocen. Él viene detrás de mí, y yo no me merezco soltarle la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que le venía al encuentro y exclamó: allí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo.
De él yo decía, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi misión y mi bautismo con agua eran para él, para que él se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios, que me envió a bautizar con agua, me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Y yo lo he visto, por eso puedo decir que este es el elegido de Dios. Jesús llama a sus primeros discípulos. Al día siguiente, de nuevo estaba allí Juan con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús iba pasando, dijo: este es el Cordero de Dios. Cuando lo oyeron, esos 2 discípulos siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y verán. Fueron y vieron dónde vivía. Era como las 4 de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, lo que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: pero, ¿qué cosas buenas puede salir de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Natanael llegaba donde Jesús, éste dijo de él: allí viene un verdadero israelita, de corazón sencillo. Natanael le preguntó: ¿de cuándo acá me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, allí te conocí. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees, porque te he dicho, te vi bajo la higuera, verás cosas mayores que estas. De verdad les digo, ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Subtítulo: el primer milagro en las bodas de Caná. A los 3 días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús era de la fiesta. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús respondió: mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les mande. Había allí 6 jarrones de piedra, de los que sirven para los ritos de la purificación de los judíos, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua cambiada en vino, sin saber de dónde lo habían sacado. Los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo el mundo
pone al principio el vino mejor, y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm y con él su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Abro paréntesis. Hay veces algunos dicen, ¿y qué nos puede dar Lima la horrible? Es igual que, como dijo Natanael, ¿qué de bueno puede salir de este pueblo de Jerusalén? Y de ahí salió Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en las bodas de Caná, algo muy importante, aquí dice, su madre le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les mande. ¿Qué hijo es desobediente a su madre? Siempre el hijo obedece a la madre porque sabe que la madre quiere lo mejor para él. Y cada vez que le pedimos algo a María Intercesora, porque aquí está siendo como intercesora, porque en Caná, en las bodas, se les había acabado el vino, y cuando se acaba el vino, se acaba la fiesta, se acaba la alegría. Y María ve que se iba a acabar y que la boda iba a estar triste porque ya no había vino. Entonces, lo que María ve es que estaba mal que se acabe el vino, y viendo que iba a ser triste, y María no quería que esa boda termine en tristeza. Entonces, sabiendo ella que Jesucristo podía convertir el agua en vino, le pide a su hijo que convierta el agua en vino. Y Jesucristo le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver acá? Porque todavía no era su tiempo. Es el primer milagro de Jesucristo. Pero Jesucristo le hace caso a su madre, y su madre sabe que Jesucristo le iba a hacer caso. Por eso que le dice a los sirvientes que llene esas 6 tinajas de piedra llenas de agua. Y los sirvientes las llenan hasta el borde. Y era el mejor vino. Y pues el mejor vino siempre se sirve primero. Entonces ya cuando están medios entre pisco y nazca, como decimos en mi país, están medios mareados, ya se sirve el vino ya no tan bueno, pero como están mareados ya no se dan cuenta. Pero acá el mayordomo, cuando prueba el vino, dice, este es el mejor vino. Y entonces el mejor vino en ese matrimonio se sirvió al último. Y al servirse al último, entonces sigue la alegría, sigue la fiesta. Allí es donde Jesucristo se da a conocer, en las bodas de Caná, que es el primer milagro, porque la Virgen María es la que como que le da el empujoncito para decirle que haga el primer milagro. Cierro paréntesis. Jesús expulsa del templo a los vendedores. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y también a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, con ovejas y bueyes, y derribó las mesas
desparramando el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no hagan la casa de mi padre un lugar de negocios. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: me devorará el celo de tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: ya demoraron 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruir en 3 días? En realidad Jesús hablaba de este otro templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en estas palabras de Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien informara de los otros porque él sabía lo que hay en el hombre. Abro paréntesis. A Jesucristo nadie les puede hablar de otra persona, porque Jesucristo conoce los corazones de todos. Porque Jesucristo, en el tiempo que estuvo en la tierra, sabía cuando la gente pensaba lo que pensaba de él. Y Jesucristo ya sabía las artimañas y las trampas que les querían poner los fariseos, porque él conocía los corazones de los fariseos, porque a Jesucristo nadie le puede mentir, porque Jesucristo está en el interior de todos nosotros y sabe lo que pensamos y sabe cómo somos, sabe cómo es nuestro corazón. Cierro paréntesis. Y me quedo en el capítulo 2. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo y de la tierra, protege a todos los niños abandonados del mundo entero, en especial a los niños de China, a los niños y niñas de India, a las niñas que a los 14 años son vendidas por sus padres e intercambiadas, mejor dicho, intercambiadas por una pequeña vaca. Y también, Madre, protege a los niños de África, en especial a los del Congo. Santa Rosita de Lima, ruega por nosotros. San Martincito de Porres, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.